En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí para alabar y bendecir, adorar y glorificar. Estamos aquí, Señor, a tu disposición para alabar y bendecir, adorar y glorificar. Estamos aquí, Señor, Dios trino y amor. Dios Padre bueno y poderoso, te damos gracias de todo corazón, porque nuevamente, Señor, nos das ese aliento de vida. Tú nos has hecho imagen y semejanza, Señor, y te damos gracias. Esta teología del cuerpo nos viene como anillo al dedo para entender la gran dignidad que tú nos has dado como seres humanos, como copartícipes de la creación y como principal encargado de todo lo creado. Señor, perdónanos si nosotros no hemos estado a la altura. Y a hoy, Padre bueno, te queremos pedir que infundas en nosotros tu Santo Espíritu, para que sea Él que impregne en nuestros corazones la sabiduría, la paciencia, la memorización y otras tantas cualidades que se necesitan para alabarte desde el fondo de nuestro corazón a través de tu presencia, Señor. Encomendamos esta oración para que sea una protección, para que nos libres de todas las cosas impuras e impertinentes que no nos dejen acercarnos a ti. Que se haga pues tu divina voluntad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Teología del cuerpo número 8 o bloque 8. La creación de la mujer es el tema de la audiencia general del día 7 de noviembre de 1979 y el 11 de noviembre de 1979. Numeral 1. Las palabras del libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Es un preludio al relato de la creación de la mujer junto con este relato. El sentido de la soledad originaria entra a formar parte del significado de la unidad originaria, cuyo punto clave parecen ser las palabras de Génesis capítulo 2, verso 24, a las que remite Cristo con su conversación con los fariseos. Dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer y serán dos una sola carne. Capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, verso 5. Cristo, al referirse al principio, cita estas palabras. Conviene precisar el significado de esa unidad originaria que hunde las raíces en el hecho de la creación del hombre como varón y mujer. El relato del capítulo primero del libro de Génesis no toca el problema de la soledad originaria del hombre. En efecto, el hombre es desde el comienzo varón y mujer. En cambio, el texto yavista del capítulo segundo nos autoriza a pensar primero solamente en el hombre en cuanto mediante el cuerpo pertenece al mundo visible, pero sobrepasándolo. Aunque el cuerpo humano lleva en sí los signos del sexo, sea por su naturaleza masculina o femenina, sin embargo, el hecho de que el hombre sea cuerpo pertenece a la estructura del sujeto personal más profunda que el hecho de que con su constitución somática sea también varón o mujer. Por esto, el significado de la soledad originaria, que puede referirse sencillamente al hombre, es anterior sustancialmente al significado de la unidad originaria. En efecto, esta última se basa en la masculinidad y la feminidad, casi no en dos encarnaciones diferentes.
esto es, en dos modos de ser cuerpo, desde el mismo ser humano creado a imagen de Dios. Meditamos. Hoy el Papa sigue mostrándonos esa soledad del hombre, que va a dar hincapié a un segundo paso que será la formación de la mujer. Sin embargo, esa soledad originaria, dice, aunque se refiere nada más al hombre, sabemos de antemano que cuando Dios dice la creación, es la creación de los dos, hombre y mujer. Algunos en la actualidad todavía están pensando que nada más en un solo texto, en el texto Yavista, donde dice que son dos los formados, pero en el primer texto nos habla de un hombre que está solo. Y si pensamos que el hombre está solo, entonces de nada sirve el siguiente texto. Por algo está ahí en la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, para que nosotros no nos andemos enredando. Dos versiones diferentes de la creación del hombre, de la creación de la mujer. Si bien dice que tienen que sufrir ciertos efectos de apariencia somática diferentes en cuanto a su sexualidad, masculinidad y feminidad, pero al mismo tiempo se está hablando de la creación del ser humano, del hombre, no tanto como hombre en cuanto a género, sino también en toda la plenitud de la palabra, a través de una soledad. Y aunque podemos mencionar que Adán estuvo solo en el primer texto, también en el segundo texto podemos decir de esa necesidad mutua del hombre a la mujer y la mujer al hombre. Esa necesidad podríamos llamar soledad. Esa necesidad corporal, emocional, esa cierta química que nace de una quizá visualización de ese primer encuentro con el ser amado, como lo es en la actualidad. Pero no quiere decir que el hombre precisamente tuvo que nacer primero o fue el primero en nacerse, sino que se refiere el Papa en cuanto a la necesidad mutua de una pareja que esté, no la que tú quieres, sino la que tú necesitas. Ojo, Dios no te va a dar algo que no necesites. Definitivamente nuestro Hacedor nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos. Él nos ha hecho como el más grande, poderosa de las máquinas. Hay un actor, hay un autor, y entonces ahí también nosotros, si fuésemos máquinas perfectas, entonces hay un autor y Él nos conoce. Él sabe quiénes somos. No nos habla por números, nos habla por nombres, y esa forma de amarnos nos proyecta a su inmensidad, a su perpetuidad en la infinidad. Es Dios nuestro creador, es Dios que nos ha formado en su imagen y semejanza, y también una pareja adecuada. Continuamos. Siguiendo el texto Yavista, el cual la creación de la mujer se describe separadamente, Génesis 2, 21, 22, debemos tener ante los ojos del mismo tiempo esa imagen de Dios, del primer relato de la creación y del segundo relato. Conserva en su lenguaje y estilo todas las características del texto Yavista. Es el modo de pensar y de expresarse de la época a la que pertenece el texto. Se puede decir, siguiendo la filosofía contemporánea de la religión y la del lenguaje, que se adapta en la lengua mítico. Efectivamente, en este caso, el término mito no se designa un contenido fabuloso, sino sencillamente un modo arcaico de expresar
un contenido más profundo. Bajo el abstracto de la narración antigua descubrimos ese contenido realmente maravilloso por lo que respecta a las cualidades y a la condensación de las variedades. Ahí se encierran. Añadamos que el segundo relato de la creación del hombre conserva una forma de diálogo entre el hombre y el Dios creador. Y esto se manifiesta sobre todo en esa etapa de la que el hombre, Adán, se es creado definitivamente como varón y mujer, Isa. La creación se realiza casi al mismo tiempo de las dos dimensiones. Meditamos la palabra Isa. El término hebreo Adán expresa el concepto colectivo de la especie humana, esto es, el hombre que representa a la humanidad. Después de la creación del hombre, el texto bíblico continuó llamando el primer hombre Adán con el artículo definido, expresando así, se ha convertido en el padre de la humanidad, su progenitor y representante, como después de Abraham, es reconocido como padre de los creyentes, y Jacob se identifica con Israel, pueblo elegido. Numeral 3. Así pues, Dios Yahvé dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis capítulo 2, verso 18. Y al mismo tiempo el hombre confirma su propia soledad. Génesis capítulo 2, verso 20. A continuación leemos, hizo pues Yahvé Dios caer sobre el hombre un sueño sopor, un profundo sopor, y dormido tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar con carne y de la costilla, y que el hombre tomará junto a Yahvé Dios a la mujer. Génesis 21, 22. Génesis capítulo 2, 21, 22. Considerando lo característico del lenguaje, es necesario reconocer ante todo que no nos hace pensar mucho este supor genesiaco, en el que, por obra de Dios, Yahvé, el hombre se sumerge en preparación para el nuevo acto creador. En el fondo de la mentalidad contemporánea, este supor puede suscitar una asociación especial. Meditamos esa palabra, asociación especial. El supor de Adán, en hebreo termadetma, es un sueño profundo. En latín, supor. En inglés, sleep, en el que cae el hombre sin conciencia o sueño. La Biblia tiene otro término para definir el sueño, halom. Génesis 15:12, 1 Samuel 26:12. En la teología del autor yavista, el supor en que Dios hace caer al primer hombre subraya la exclusividad de la acción de Dios en la obra de la creación de la mujer. El hombre no tiene en ella una participación alguna consciente. Dios se sirve de la costilla solamente para acentuar la naturaleza común del varón y de la mujer. Continuamos. Sin embargo, el relato bíblico parece ir más allá de la dimensión de lo subconsciente humano. Se admite, pues, una diversidad significativa de vocabulario y se puede concluir en el hombre Adán cae en supor para despertarse varón y mujer. Efectivamente, nos encontramos por primera vez en el Génesis 2, capítulo 2, verso 23, con la distinción Isa. Quizá, pues, la analogía del sueño indica aquí que no tanto un pasar por la conciencia o subconsciencia, cuando en un retorno específico al no ser, o sea, al momento antecedente de la creación, a fin que después de por iniciativa creadora de Dios, el hombre solitario pueda surgir de nuevo en su doble unidad de varón y mujer. Analizamos la frase supor. Supor, termak, este término aparece en la Sagrada Escritura cuando durante el sueño y directamente después del sueño deben suceder acontecimientos extraordinarios
Génesis capítulo 15, verso 2, primer libro de Samuel, capítulo 26, verso 12, profeta Isaías, capítulo 29, verso 10, Santo Job, capítulo 4, verso 13. Los 70 traducen Tardemac por Ectasis, Aug Ectasis. En el Pentateuco, Dordemac aparece también una sola vez en un contexto misterioso. Abraham, por el mandato de Dios, preparó un sacrificio de animales. Cuando ya estaba el sol para ponerse, cayó en sopor sobre Adán y fue presa de un gran temor y envolvió una densa tiniebla. Dice Génesis capítulo 15, verso 12. Entonces precisamente comienza a Dios a hablar y a realizar con él una alianza que es la cumbre de la revelación hecha a Abraham. Esta escena se puede, por cierto modo, se aparece en cierto modo en el huerto de Getsemaní. Jesús comenzó a sentir temor y angustia, dice Marcos 14:33, y entró a los apóstoles adormilados por tristeza, dice San Lucas capítulo 22:45. El autor bíblico admite el primer hombre en cierto sentido de carencia y soledad, y quizá este estado provoca un sueño causado por tristeza, o quizá con un estado, en el caso de Abraham, por un oscuro terror de no ser. En todo caso, tiene lugar una acción divina especial, es decir, una alianza cargada de consecuencias para toda la historia de la salvación. Adán da comienzo al género humano, Abraham al pueblo elegido. Continuamos con el punto número 3. A la luz del contexto del Génesis capítulo 2, versos 18 al 20, no hay duda de que el hombre cae en un sopor con el deseo de encontrar un ser semejante a sí. Por analogía con el sueño, podemos hablar también de ensueño. Podemos decir que ese arquitecto bíblico nos permite admitir como contenido de ese sueño un segundo yo, también personal e igualmente relacionado en la situación de soledad originaria. Es decir, con todo ese proceso de estabilización de la identidad humana en relación al conjunto de los seres vivientes, animalía, en cuanto al proceso de diferenciación, el hombre de este ambiente, así el círculo de la soledad del hombre, persona, se rompe porque el primer hombre despierta de un sueño como varón y mujer. Meditamos. El punto 3 nos mandó a dos análisis sobre el sopor de Adán y luego después con el tema de sopor. Y también hablaba el punto 2 de algo de mítico o miticidad. Porque muchos tienen problemas al aceptar al libro de Génesis como un bello poema. Lo que está escrito está de una forma analógica, como una metáfora, como una poesía, pero no quiere decir que a ciencia cierta así sucedió. Si bien podemos decir que Adán cayó en un sueño profundo, esto quiere decir que Dios hizo a Eva de la materia de Abraham, de Adán, su yo de Adán, de la costilla de Adán. Esa es una metáfora, puesto que ahora nosotros como seres humanos no nos quitamos una costilla para procrear hijos, o le damos una costilla a la mujer, o juntamos la costilla de la mujer y del hombre para que hagan niños, o se hagan los niños. No, definitivamente no. Lo que sí es que cada uno comparte para hacer una humanidad nueva. Se necesita muchísima capacidad de entendimiento para poder entender, porque hay muchos que se quedan con el Génesis literal y creen que así Dios
creó al hombre. Es cierto, es una parábola, es una metáfora. Dios creó al hombre de una manera especial y de una manera especial también creó a la mujer. Hemos estado viendo dos temas, dos partes del libro de Génesis, donde dice que, si bien por una parte dice que Adán fue el primer hombre y luego de Adán hizo a la mujer, sabemos y entendemos que Dios quiere que los dos juntos fueron creados, los dos al mismo tiempo, salvo con la diferencia de sexualidad. Continuamos. La mujer está formada por la costilla de Dios como el hombre, teniendo en cuenta el modo metafórico o imaginativo de expresar el pensamiento. Podemos establecer que se trata de homogeneidad, de tanto al ser de ambos. Esta homogeneidad se refiere sobre todo al cuerpo, a la estructura somática, es decir, parte material o corpórea de un ser. Se conforma también por las primeras palabras del hombre a la mujer creada. Esto es, que así es carne de mis huesos y hueso de mis huesos y carne de mi carne, dice Génesis 2:23. Meditamos. Es interesante notar que los antiguos sumerios, al signo cuneiforme para indicar el sustantivo costilla, coincidía con el empleado para indicar la palabra vida. En cuanto al relato yavista, según cierta interpretación, Génesis 2:21, Dios cubre el carne de la costilla en vez de cerrar la carne en lugar de ella. Y de este modo forma a la mujer, que trae su origen de la carne y de los huesos del primer varón. El lenguaje bíblico es una definición de consanguinidad o pertenencia a la misma consideración. Por ejemplo, Génesis 2, 29, 14, la mujer pertenece a la misma especie que el hombre, distinguiéndose de los otros seres vivientes creados antes. En la antropología bíblica, los huesos expresan un componente importantísimo del cuerpo, dado que para los hebreos no habría una distinción precisa de este cuerpo y el alma. Los huesos significan sencillamente el ser humano. Por ejemplo, Salmo 139:15, no desconocías mis huesos. Y por entender hueso de huesos de sentido racional, como el ser del ser, carne de mi carne significa como teniendo diversas características físicas, la mujer presenta la misma personalidad que posee el hombre. Continuamos. Sin embargo, las palabras citadas se refieren también a la humanidad del hombre varón. Se lee en los contextos de las afirmaciones hechas ante la creación de la mujer, en la que no asistiendo todavía a la encarnación, el hombre llega a ser definido como ayuda semejante a él. Génesis 2:18, Génesis 2:20, así la mujer es creada. Meditamos el punto. Es difícil traducir la expresión hebrea kaser, kenegdo, que se traduce ayuda, para sugerir el concepto de complementariedad o correspondencia. El término semejante se une más bien a uno de similitud. Continuamos. Así la mujer es creada a base de la misma humanidad. La homogeneidad somática es también parte del hombre varón. Despertado del sueño, la expresa inmediatamente al decir, esto sí es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esto le llamará varona porque del varón ha sido tomada, dice Génesis 2:23. De este modo el varón manifiesta por primera vez la alegría, incluso de la exaltación de las que antes tenía oportunidad por faltarle un ser semejante a él. La alegría por el otro humano, por el segundo yo, domina a la palabra del hombre varón, producidas al ver a la mujer hembra. Todo esto ayuda a establecer el significado pleno de la unidad originaria. Son pocas las palabras, pero cada una es un gran peso. Debemos pues tener en cuenta lo que debemos también a continuación, el hecho de que la primera mujer formada de la costilla tomada del hombre inmediatamente será aceptada como ayuda adecuada para él.
Hasta ahí. A Jesús por María. Ave María.